Que Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo recibieron el invierno? Bueno, estamos tratando de corregir algunos aspectos interpretativos erróneos acerca de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando y enseñando ya hace un par de reuniones acerca de cómo vivir bajo la luz de su segunda venida. Y es bueno corregirnos conforme a la verdad de la palabra de Dios y no base interpretaciones subjetivas de los hombres. El apóstol Pablo dice, si la trompeta diere un sonido incierto, ¿cómo se prepararán para la batalla? En un ejército, en la milicia, la forma de alistar a un ejército para la batalla, el trompetista tiene distintos sonidos para algún requerimiento del ejército. Si es hora de levantarse, va a tocar una trompeta y el sonido es hora de levantarse, ¿sí? Si es hora de entrenamiento, va a tener otro sonido. O sea, el lenguaje de la trompeta o el lenguaje del sonido de la trompeta está diciendo exactamente lo que hay que hacer, ¿eh? Y cuando hay una trompeta de batalla es inconfundible. Ustedes habrán visto en las películas, ¿no? Cuando está el ejército listo y empiezan ¿sí? Esa famosa trompeta es vamos a la batalla, ¿no es cierto? Ahora dice, ¿qué pasa si el trompetista da un sonido incierto? O sea, nadie entendería qué está pasando, ¿no es cierto? Bueno, yo no tengo ninguna intención de hacer de que los hermanos tengan un sonido incierto de lo que va a pasar. No quisiera ser juzgado por eso es que bajo el temor reverente al Señor y de su palabra, vamos a ir a la verdad, a la Biblia, con estos temas específicos. Porque habladores hay por todo el mundo, y si vamos a hablar, hablemos conforme a la palabra del Señor. Entonces, este tema de la escatología, o sea, las profecías del fin o del final, antes de la venida del Señor Jesucristo, es un tema que ha traído distintas controversias, interpretaciones, y nosotros como una iglesia bíblica y reformada debemos entender que hay una teología reformada también y que debemos tener ese conocimiento para estar convencidos de lo que la palabra enseña. Entonces, hemos ya hablado acerca de lo que es estar preparados o viviendo bajo la luz de su venida. Hemos visto también algunas señales en cuanto a lo que Pablo escribe en Tesalonicenses de lo que es el arrebatamiento. Ya hemos enseñado esto, espero que haya sido clara la exposición, pero es el único texto en la Biblia que Pablo da detalladamente las cosas que van a suceder antes del arrebatamiento. Y también hemos hablado un poco de lo que es verdaderamente el arrebatamiento. No lo que enseña la ficción de las películas dejados atrás y una saga de libros que no tiene nada que ver con la Biblia. Y para esto hemos enseñado también sobre quiénes serán llevados y quiénes serán dejados. ¿Usted quiere ser llevado o quiere ser dejado? Ya hemos aprendido qué significa, ¿no? En el contexto de la palabra de Dios, los que se salvan son los que son dejados. No como dice la película, ¿sí? Porque eso está hablando el Señor Jesús en el contexto de será así como los días de Noé, que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. A los que se los llevó son los que murieron en el juicio. Los que quedaron en el arca son los que fueron salvados y heredaron esa tierra nueva. Entonces, a la luz de lo que venimos enseñando, esta noche quiero continuar un poquito y quiero relacionar la historia con la escatología. Porque seguramente van a venir preguntas a su mente y vamos a tratar de que la Biblia nos vaya enseñando. Por ejemplo, ¿qué es la apostasía? ¿Quién es el hombre del pecado? O el inicuo. ¿Quién es el que lo detiene y que va a ser quitado para que se manifieste el hijo de perdición? Entonces, todas esas cosas que pueden venir a nosotros y evitar caer en la subjetividad de distintas interpretaciones,
vamos a ir paso a paso para que podamos tener una base doctrinal firme y que no nos vayamos nosotros a divagar en interpretaciones personales, sino más bien descansemos en lo que la Escritura dice. Lo que la palabra revela, lo vamos a ver, y lo que no revela, vamos a guardar silencio. ¿Sí? Cuando Dios guarda silencio no hay que avanzar porque eso ya sería herejía. Entonces vamos a tratar de ser muy cuidadosos con este tema para que la trompeta no dé un sonido incierto. ¿Sí? Así que bueno, vamos a orar y vamos a ver un poquito acerca de la escatología y la historia. Queremos darte gracias, Padre Celestial, en esta noche por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, que ha logrado la victoria a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Y entendiendo, Señor, que todas las cosas han sido perfectamente planificadas desde antes de la fundación del mundo, hoy necesitamos conocer lo que tú quieres revelarnos a través de la Escritura. Para esto pedimos que tu Espíritu Santo, que nos guía, también, Señor, nos haga descartar las cosas que son fuera de la verdad bíblica y afirmar los conceptos que tú has revelado a través de tu palabra. Creemos solamente en las Escrituras y por eso nosotros queremos glorificar tu santo nombre. Así que no tendría sentido ni tendría validez la enseñanza si no es la obra de tu Espíritu Santo, el Maestro, enseñándonos, guiándonos a través de tu palabra, iluminando los ojos de nuestro entendimiento. Gracias, Padre Celestial, por esta noche y pido el socorro y el auxilio de tu Espíritu Santo para poder transmitir con fidelidad tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría que vayamos a ver un texto histórico muy contundente acerca de lo que quiero hacer énfasis en esta noche sobre la escatología y la historia. Vamos a ir al libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 2. Todos se acuerdan o todos deben estar muy empapados de la historia de este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, el emperador, el rey de Babilonia, que tenía un carácter bastante descriptivo acá en la Biblia, de ser un hombre muy poderoso, muy soberbio. Él se hacía llamar Rey de Reyes, él se hacía llamar Señor de Señores, él decía que no había nadie más poderoso que él. Pero vemos nosotros que en el capítulo 2 está narrando en esta historia bíblica un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y este sueño directamente podemos ver que perturbó o turbó al rey Nabucodonosor. Los reyes paganos tienen implícito en su naturaleza pecaminosa, como cualquier persona que no ha sido regenerado por el Señor, la relación supersticiosa. La superstición pertenece como un fruto de los no regenerados. Y mucho más los reyes paganos, puesto que por eso consultaban a agoreros, adivinos, encantadores, hechiceros, de todo esto como consejeros, ¿sí? Entonces podemos ver nosotros de que algo aconteció con este rey Nabucodonosor. Tuvo un sueño, pero la Biblia hace referencia a que él se había olvidado del sueño y quería que le hagan recordar el sueño y su interpretación. Entonces, cuando él mandó a llamar a todos los sabios y a todos los adivinos, le dijo, quiero que me den la interpretación del sueño que soñé. Entonces, ellos se presentaron con todo su protocolo y le dijeron, excelentísimo rey, dinos el sueño y nosotros vamos a revelar la interpretación. Y bueno, hay algunas especulaciones históricas acerca de este texto diciendo de que es probable de que el rey Nabucodonosor sí se acordaba del sueño, nada más que ya estaba cansado de que le mientan. Entonces, como este sueño lo perturbaba, quiso él poner mayor presión para que entonces sea más claro en cuanto a la interpretación. Algunos pueden sostener esto, pero lo que nosotros podemos ver, que sea que él se acordaba del sueño o que no se acordaba del sueño, lo que no tenía era la interpretación del sueño. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Sí? Y él puso un edicto, una orden, que si no le podían revelar el sueño y la interpretación, mataban a todos. ¿Sí? Mataban a todos. A todo esto, Daniel, que era uno de los cautivos traspuestos de Jerusalén a Babilonia,
había sido el que había mostrado justamente una diferencia con todos, puesto que este era un hombre de Dios. Entonces es allí cuando le dijeron que Daniel era el único que podía revelar el sueño y la interpretación. Es allí cuando Daniel le dice que al jefe de los eunucos que lo lleve delante del rey, y fue y escuchó lo que dijo el rey, y él no dijo, sí, ya sé qué es eso, sino que él pidió un tiempo. ¿Para qué? Para ir a consultar a Dios, para orar a Dios, ¿sí? Él pidió un tiempo, y lo que él hizo es, inmediatamente llegó y habló a sus 3 amigos, y le dijo, muchachos, vamos a clamar, vamos a orar, porque aquí nos va a cortar la cabeza a todos el rey, ¿eh? Entonces, esto es lo que vemos desde el versículo 17, que dice que Daniel, que se fue a su casa, hizo saber a sus 3 amigos, y para que pidiese misericordia de Dios del cielo. ¿Para qué? Para que Dios pudiese revelar lo que estaba pasando con este asunto. Ahora, dice el versículo 19, fíjense, entonces el secreto fue revelado a Daniel. Gloria a Dios, ahí está una respuesta. El secreto de algo que él no conocía, que estaba oculto, fue revelado a Daniel. O sea que si alguien reveló a Daniel, ese alguien era a quien Daniel estaba consultando. ¿A quién estaba consultando? A Dios. O sea, ¿quién es el único que conoce todo? Dios. Y a quien quiere se lo revela a Él. Ahora fíjense ustedes que cuando Él recibe esta revelación en una visión de noche, dice que bendijo Daniel al Dios del cielo. No se quitó, no le robó la gloria, no dijo, el profeta soy yo, no, sino que él bendijo en intimidad a Dios. Pero también dijo Daniel, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él no está diciendo yo soy el profeta. No, él está diciendo es tuyo, Señor, por tu gracia. Y mire lo que dice, él muda los tiempos, o sea, cambia los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Y dice el versículo 22, él revela lo profundo y lo escondido. Conoce al que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, mire esa oración, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Así que él fue y le dijo a Arioc, llévame al rey, ya está, Dios ya me mostró todo. Contundente, ¿no? Cuando fue llevado delante de Nabucodonosor, el rey le dijo, versículo 26, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y él dijo, claro que sí. ¿Así dijo? No, en ninguna manera. ¿Yo? Qué diferencia de los falsos profetas, ¿no? ¿Yo? Yo no. No hay nadie. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden revelar al rey. Así que, ¿qué hay que hacer? Levantemos los ojos al cielo. Pero hay un Dios, eso está diciendo, está direccionando de dónde viene. Por encima de todo. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. La palabra postrer viene de la palabra postre. ¿Usted cuándo come el postre? ¿Antes o al final? Al final, ¿no es cierto? Entonces está hablando de algo que va a pasar ¿cuándo? Hasta el final. Hay un Dios que conoce todas las cosas. Hay un Dios que está en gobierno de toda la historia. La historia de la humanidad es conocida por Dios, incluso el futuro. Por eso es que hay muchas personas
cristianas que por ignorancia de la palabra, hasta el día de hoy creen que son los fabricantes de su destino. Y están equivocados. Ninguno de nosotros fabricamos nuestro destino. Si haces esto, vas a ir al cielo. Si haces esto, te vas a ir al infierno. Esos son los fabricantes del destino. Nosotros no fabricamos destino. La Biblia revela que nosotros fuimos predestinados. Y si está esa palabra es porque deberíamos prestarle atención. Si fuimos predestinados, quiere decir que antes que todo existiese, fuimos destinados donde vamos a terminar. Así que nosotros estamos para cumplir claramente, paso a paso, momento tras momento, todo lo planificado por Dios. Sin quitar, ni invalidar, ni invadir Dios, la responsabilidad que tenemos nosotros de tomar decisiones. Podemos errar o podemos acertar, pero ninguna de las dos decisiones van a quitar el propósito eterno de Dios. Así que lo que estamos viendo acá es que hay un Dios que está en perfecto control de todas las cosas y está diciendo que Él es el que va a declarar al rey Nabucodonosor lo que va a acontecer en los días finales. Esa es la palabra escatología. La palabra escatología es la palabra llegar al final, al último peldaño de la escalera. ¿Se entiende? O sea que si estamos nosotros viendo algo, un suceso histórico que pasó hace miles de años, nosotros estamos viendo ahora que estamos más cerca de llegar al final. Por esa razón dice, he aquí el sueño. Pueden pasar dos cosas, según la afirmación que hemos hecho recién. Si hay posturas que dicen que el rey Nabucodonosor en verdad no se había olvidado del sueño, lo que él necesitaba era que la interpretación que le iban a dar sea esta vez en serio. Porque a un rey nadie le contradice, ¿no es cierto? Y si alguien lo contradice, le corta la cabeza. Entonces estos adivinos, hechiceros, estos que están permanentemente, valga la palabra, diciendo chupa media, ¿se acuerdan? Van a decir todo lo que el rey quiere oír. Entonces es probable que este sueño lo perturbó tanto que esta vez puso una orden que si no le revelaba, él les iba a cortar la cabeza, pero dice, no me acuerdo del sueño. Así que ustedes van a ver cómo hacen para que me revelen el sueño y su interpretación. Serio problema, ¿no? Porque ellos dijeron, pero si no nos dice el sueño, ¿cómo quiere que demos la revelación? Hay un serio problema. Y entre todos esos fue consultado Daniel y Daniel dijo, denme tiempo. Y luego viene y dice, ya tengo la respuesta. ¿Tú me lo puedes revelar? ¿Yo? No hay nadie, ni astrólogo, ni adivino, ni encantador, ni hechicero, no hay nadie que pueda revelar las cosas. Solamente hay un Dios en los cielos, que conoce todas las cosas. Él revela las cosas, que van a acontecer hasta el final. Ese es nuestro Dios, ese es único. Él anuncia desde el principio del final. Él primero termina, luego empieza. Eso es lo que hace a nuestro Dios único. Entonces, dice que el rey, al escuchar esto, es muy probable que estaba tan atento. Si es que él sabía el sueño, estaba diciendo, a ver si me miento o no. Y si no lo sabía, con más razón estaba más expectante. Porque mientras Daniel iba relatando el sueño, él seguramente habrá ido recordando lo que había soñado. Pero acá viene el sueño. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser, en lo porvenir. Fíjense ustedes, no dice que estaba durmiendo, sino que mientras estaba en la cama, venían pensamientos. ¿Sí? ¿Qué irá a pasar más adelante? ¿Qué será en lo porvenir? Esos pensamientos atraparon su alma, su mente, su conciencia, de tal forma de que el sueño lo llevó a recibir algo que para él iba a ser una respuesta. Entonces dice que este pensamiento era saber lo que iba a pasar en el futuro, qué cosas iban a venir en el futuro. Así que yo creo que si esta es la intención de saber qué va a pasar al final, bueno, la Biblia nos está llevando a que podamos entender qué va a pasar al final. Entonces dice, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas
los pensamientos de tu corazón. Y aquí va el sueño. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime y estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino y su pecho y sus brazos de plata y su vientre y su muslo de bronce y sus piernas de hierro y sus pies parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y todo fue como tamo en la era de verano, o sea, polvo. ¡Wow! ¡Qué sueño! Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. ¿Les suena algo parecido? ¿De los que se los llevan? Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese era el sueño. ¡Wow! Ese es el sueño. Si lo sabía o no lo sabía, habrá quedado impactado de la misma manera. Pero acá viene la revelación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Si no, no lo serías, le está diciendo Daniel. Autoridad máxima. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. No hay nada más halagador para el rey soberbio, orgulloso, diciendo que tú eres la cabeza, y la cabeza de oro. Babilonia amaba el oro. Por eso cuando iba de Jerusalén y destruye el muro y destruye el templo, no quedó nada buscando oro, llevarse todo el oro. Pero lo que no encontraron fue el arca, ¿se acuerdan? Y después de ti se levantará otro reino. ¿Mi reino va a terminar? Sí, le está diciendo, tu reino va a terminar. Pero se va a levantar otro reino después de ti. Un reino, dice, será inferior al tuyo. Y luego el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, y desmenuza y quebranta todo. Y lo que viste en los pies y los dedos, parte de hierro cocido de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él parte de la fuerza del reino de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies parte de hierro y parte de barro cocido, el reino será parte fuerte y parte frágil. Así que como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno como el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Falta otra parte del sueño. Y en los días de estos reyes, de ese reino dividido, 10 reinos, son 10 dedos, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será un reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. A esta altura de la revelación de este sueño ya está hablando de nosotros, de la iglesia de Cristo. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, de la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué provocó en el rey Nabucodonosor? Dice que el rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra en aquel momento,
el hombre más soberbio del mundo, no ante Daniel, sino ante un Dios que es el que domina y controla toda la historia de la humanidad y que es capaz de relatar acontecimientos detallados, con detalles de las cosas que van a venir, provocó de que él se postre, rostro en tierra, se humilló ante Daniel, dice, y mandó a que le ofreciesen presentes e incienso. Él apuntó a Daniel porque él no conocía a Dios, pero Daniel nunca se quedó con la gloria, porque él desde el principio dijo, yo no, hay un Dios en los cielos que hace todas estas cosas. Y habló el rey a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. Hasta aquí vamos a llegar con la lectura. ¿Qué quiero afirmar con esta historia bíblica? 5 principios que vamos a ver en esta noche. 5 principios acerca de la escatología y la historia, del perfecto control de Dios sobre toda la historia. El primer punto que quiero desarrollar es que la historia es el desarrollo de los propósitos de Dios. Como dije al principio, todavía hay cristianos, aún hasta el día de hoy, que siguen pensando que son constructores de su destino. Pero hermanos, nosotros no estamos construyendo nuestro destino, nosotros estamos caminando en la soberanía de Dios a través de sus planes, lo que vamos a terminar haciendo. Pero la historia es el desarrollo de los propósitos de Dios. Diga conmigo algo que siempre les hago repetir a la iglesia. No tenemos un Dios improvisado. Quiero que se lo grabe porque nosotros no tenemos un Dios que por culpa de la caída de Adán y Eva dijo, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tener que planificar algo para solucionar el problema. No tenemos un Dios improvisado. Nuestro Dios está en perfecto control de todas las cosas porque todas las cosas que acontecen son decretadas, planificadas y establecidas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Todas las cosas que acontecen y que van a acontecer hasta el final están claramente planificadas por Dios. Dios lleva a cabo sus propósitos en la historia y por eso nosotros podemos llamarla la historia de Dios, o la historia sagrada, o la santa historia. Porque todo lo que nosotros vemos debajo del cielo, todo lo que acontece, hay un Dios perfecto que lo predestinó y que lo decretó que así sucediese. Así que la revelación que Dios está dando a través de esta historia de Daniel es para mostrar que si le consultan a Él, si así lo quiere, lo va a revelar, no lo va a inventar, sino que va a declarar y va a revelar lo que Él ha planificado. Ahora, la tentación de estos tipos de pasajes es que muchos hoy en día quieren buscar nuevas revelaciones. Y si yo quiero buscar nuevas revelaciones, estoy desacreditando la profecía más segura que nosotros tenemos. Es la palabra de Dios. Y mientras tengamos la palabra del Señor y el Espíritu Santo, que es el que nos guía, yo no necesito una nueva revelación. Porque todo lo que Dios quiso revelar está en esta Escritura. Es la palabra de Dios, no es palabra de hombres. Y las cosas que Dios guarda silencio, pues hasta allí llegamos nosotros. Pero las cosas que Dios nos abre el entendimiento a través del Espíritu Santo es porque quiere que la conozcamos. El problema está en que muchos se han lanzado a querer interpretar o a ver cosas que Dios no las revela. Entonces, la historia de Dios es la historia de la redención. El fin es la gloria misma de Dios y a través de los propósitos de Dios es establecer todas las cosas para que se pueda llegar a ese fin. Así que podríamos ver nosotros que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son claramente exposiciones de la misma historia a quien Dios tiene un control perfecto y soberano. Involucra la historia de la humanidad.
La revelación de Dios involucra la historia de la humanidad. Involucra la creación y el nacimiento de la nación Israel como un pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. También vemos nosotros de que en la Biblia está relatando el nacimiento de Jesús el Nazareno, que este Jesús resultó ser Dios encarnado que vino a cumplir todas las promesas hechas en el Antiguo Pacto. Y no tan solo esto, sino que el triunfo de Jesús en la cruz, resucitando y ascendiendo a los cielos, Dios empieza a narrar a través de las Escrituras los pasos iniciales de su iglesia primitiva. Pero si todo lo ha detallado desde el Edén hasta la iglesia naciente en Pentecostés y toda la historia, vemos nosotros que la historia un día se va a cerrar, un día va a terminar. Y esa historia que va a terminar un día, nosotros la conocemos a través de textos y pasajes en la Biblia que nos enseñan acerca de la escatología. Ese final va a ser cuando Jesús vuelva por segunda vez a esta tierra a concluir una historia planificada desde antes de la fundación del mundo con el solo propósito de que la gloria misma de Dios sea manifestada a los que Él salvó. Y con Él, para su gloria y para la adoración eterna. Así que la historia es el desarrollo de los propósitos de Dios. Ese es el primer punto. Usted podrá traer a su mente cosas históricas de la humanidad, cosas que han pasado, incluso hasta cosas desagradables, como las guerras mundiales, o como los distintos holocaustos, o lo que pasó aún la iglesia, la misma iglesia en el tiempo del oscurantismo y las persecuciones, incluso las inquisiciones. Y uno puede decir, ¿pero esos detalles se le escapó a Dios? Absolutamente no. Es un Dios que planifica y un Dios que es glorificado a través del cumplimiento de cada una de estas cosas. El segundo punto no tan solo es que Dios usa su historia como el desarrollo de sus propósitos, sino que el segundo punto es que Dios es el Señor de la historia. Dios no está ajeno, sino que Él actúa protagónicamente. Usted va a ver que hay un Dios que está en plena actividad en toda la Escritura. Hay un Dios que está en cada uno de los detalles. Va a haber un Dios que habla, un Dios que hace cosas, un Dios que actúa en medio de ello, un Dios que hace juicio, un Dios que tiene misericordia, un Dios que habla, que profetiza, que promete y un Dios que cumple. Así que no podemos decir que Dios está fuera de la historia. Dios está dentro de la historia y está llevando a cabo cada uno de los acontecimientos porque en el cumplimiento Dios es glorificado. Así que si la Escritura nos muestra todo lo que Dios está haciendo en la historia, Dios sigue haciendo cosas en el presente y Dios va a concluir este tiempo con la venida de Jesucristo para introducirnos a una nueva etapa. Así que esto nos enseña claramente las Escrituras, que tanto los escritos del Antiguo Testamento, que afirmaban que el reino de Dios es el que está para dominar todas las cosas. Veamos algunos textos para poder entender con más claridad. Vamos a ver el Salmo capítulo 103, versículo 19. Salmo 103, 19, dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Esto es un Dios en plena actividad histórica. Vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Y dijo Jehová Dios a nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Ven que hay un Dios soberano que tiene control de todas las naciones, de todos los reyes y que tiene tal autoridad y tal poder que no hay quien le resista? Daniel, capítulo 4,
en una expresión de arrepentimiento, Nabucodonosor, después de que volvió de su locura, escribe una carta como un testimonio de su quebrantamiento ante el Dios poderoso. Y Daniel capítulo 4, versículo 35, Nabucodonosor dice esto: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él, hablando de Dios, hace su voluntad según en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Este es un Dios soberano. Es un Dios que tiene autoridad incluso sobre las decisiones de los poderosos, de los reyes. Fíjense lo que dice Proverbios 21. Proverbios 21, versículo 1. Proverbios 21, 1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Y lea lo que dice allí. A todo lo que quiere lo inclina. Si Dios quiso endurecer a Faraón, lo endureció. Si Dios quiso usar al rey de Persia para liberar al pueblo, lo hizo. Porque hay un Dios soberano que ejerce control y dominio de la historia. Incluso los que se dicen que tienen gran poder y autoridad. Por eso, mis hermanos, esta clase de texto y este tipo de enseñanza nos va a permitir responder un poco más adelante una pregunta que muchos huyen de la respuesta. ¿Pasará la iglesia la gran tribulación? ¿O nos vamos antes? Hay muchas personas que quieren oír lo que desea su alma oír. Pero si la trompeta diera un sonido incierto, ¿cómo se prepararán para ir a la guerra? Si nosotros estamos viendo lo que la palabra nos está enseñando, tendríamos que nosotros decir, entonces, ¿cómo debemos prepararnos? Porque, mis hermanos, si el único problema para el hombre de pensar en la gran tribulación es el dolor, el sufrimiento y la muerte, esas cosas en Cristo ya están resueltas. Por eso dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Hay muchas cosas que en la Biblia nos va a traer una clara enseñanza de lo mal que habíamos aprendido. Pero no podemos negar que hay en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento muchos textos que muestran que hay un Dios soberano que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjese en Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Como verán, mis hermanos, fuimos predestinados. Todos fueron predestinados. Todos los seres humanos. Por eso nosotros tenemos que entender que no vivimos por casualidad ni por accidente. Ahora, Dios es tan soberano y tan sabio que no invalida la responsabilidad que tienen todos los seres humanos. Somos responsables de nuestros actos, somos responsables de cada una de las cosas que hacemos, pero sin embargo Dios sigue siendo soberano. Nadie va a hacer cambiar el propósito eterno de Dios revelado en las Escrituras. Dios no usa liquid paper. Dios no está borrando cosas de la historia porque algo le salió mal. Dios es glorificado en el cumplimiento de cada una de ellas. Hechos de los Apóstoles 17, 26 es otro texto del nuevo pacto que nos está mostrando un Dios soberano en perfecto control de la historia. Él es el Señor, el de la historia. Hechos 17, 26 dice,
y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Está mostrando que hay un Dios que ha determinado hasta cuánto tiempo va a vivir cada persona en este mundo. Nadie se va ni un minuto antes ni un minuto después. Es en el momento que Dios lo ha determinado. Porque todo fue hecho según el propósito de su voluntad. Así que esto puedo entender que nos vamos cuando hemos cumplido un propósito. Nadie sabemos cuál ha sido el propósito. Pero cuando alguien ha cumplido, es hora de partir. Jesús nos dio el ejemplo. Porque siendo Él Hijo de Dios, tranquilamente podría haber vivido 2017 años y seguir estando con nosotros acá. Pero se murió tan joven, apenas 33 años, ni siquiera un par de años más. Vemos hombres en la Biblia que han vivido 100 años, 120 años, 560 años. Matusalén que vivió 900 años. ¿Por qué él con 33 años? Porque él dijo, la obra está consumada. Ya está. Está terminada la tarea. Igual con nosotros. Así que vemos nosotros que hay un Dios perfecto. El hecho de que Dios está en control de la historia no significa que Él manipula a los hombres como si fueran robots. Todos nosotros, aunque tenemos la libertad para tomar decisiones sin llamar a esto libre albedrío, estamos siendo nosotros responsables de nuestros actos y cada persona es responsable de los actos. Por eso es que un día todos los seres humanos tendrán que rendir cuenta de las cosas que hicieron, sea bueno o sea malo, como dice la Escritura. Así que por eso estamos viendo nosotros que hay un Dios que está en perfecto orden y control, que esto lo hace Dios con su autoridad y con un Dios de planes. Por eso es que aunque el hombre se equivoque y haga cosas equivocadas y tome malas decisiones y lleve a hacer las cosas que parecieran ser que no tienen vuelta y no tienen solución, sin embargo Dios, a pesar de nuestras malas decisiones, corrige y enmienda todas esas cosas para lo bueno. Génesis capítulo 50, versículo 20, José le estaba diciendo a sus hermanos que lo habían vendido para matarlo o lo habían vendido como esclavo. Él dijo esto a sus hermanos antes de morir. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis el mal contra mí. Su decisión ha sido mala. Le tenían odio, le tenían envidia, lo querían matar a José. Ya habían determinado matarlo, pero uno de sus hermanos dijo, no lo matemos, lo vendamos. Ahí vienen unos comerciantes, lo vendamos como esclavo. Y mintamos a nuestro padre que una fiera del campo se lo ha devorado. Mala decisión, un pecado. Quedaron de acuerdo, por unanimidad decía que lo que iban a hacer. Entonces fíjense, José dice, ustedes pensaron hacerme mal a mí. Pero ¿qué dice? Versículo 20, mas Dios encaminó a bien. Qué glorioso nuestro Dios. Qué glorioso nuestro Dios. Aunque haya alguien que haya decidido quitarte la vida y gatilló 5 veces en la cabeza y no le salió la bala. Hay un Dios que tiene control. Hay un Dios que está en orden. Aún con tus decisiones equivocadas, con tus ideas equivocadas, con tus malas decisiones. ¿Cuántas personas se equivocaron mal, decidieron mal? Se casaron con alguien que no tenía que casarse y se arruinó todo. Perdieron herencias, perdieron posesiones, perdieron sus vidas, su paz, su tranquilidad, perdieron todo lo que quieren haber perdido. Y pareciera que ya está todo terminado, pero Dios, de medio de todo el caos, hace algo nuevo. Porque Dios encaminó nuestros yerros en sus aciertos. ¿Lo ven? Porque no tenemos un Dios ajeno. Yo me equivoqué.
Ustedes se habrán equivocado, siempre. Pero a pesar de nuestros errores, Dios va encaminando. Por eso dice la Escritura que Él va delante de nosotros enderezando nuestras veredas. Todo camino torcido será enderezado. Todo valle será allanado. Y todo monte será alisado. Nosotros solamente caminamos, y por eso dice Isaías 35, que por torpe que seamos, qué lindo, ahí me siento yo identificado, por más torpe que seamos, no nos vamos a salir del camino. Porque si Él va adelante, barriendo las piedras, quitando las trampas del cazador, ¿de quién temeremos? Hay un Dios perfecto, en un control perfecto de su perfecta historia. Así que, debido a que Dios es el Señor de la historia tiene significado y tiene dirección y tiene validez. ¿Cuántas personas, aún cristianos, que llegan a un estado de depresión diciendo, mi vida no tiene sentido? ¿Por qué se cree que le dice, dame, hijo mío, tu corazón? Yo voy a darle sentido a tu vida. Ahora, tu vida no tiene sentido porque piensas que vos sos el que controlás tu vida. Pero cuando nosotros creemos por fe y descansamos por fe de que Dios es el Señor de la historia, el que planificó todas las cosas, como dice el Salmo 139, 16, todas las cosas están escritas en tus libros y no faltaron ni una de ellas. Todas ellas fueron creadas sin faltar una de ellas. Cada detalle, cada cosa que ha acontecido, es el Dios que le da sentido a esta historia. Que no hay accidentes, que no hay casualidades. Hay causalidades. En el plan de Dios hay causas y efectos. Por eso es que nosotros podemos encontrar consuelo. Porque cuando las cosas a mí no me salen, ya no me desespero como antes, sino que descanso en la soberanía de Dios porque Él tiene control de todas las cosas. Si hay cosas que se retrasan, utilice la paciencia. Si hay cosas que vienen de pronto como ansiedad, utilice la paciencia, ¿no es cierto? Porque ya Dios te ha dado regalos de su don. El don que es el fruto del Espíritu. Oh, mis hermanos, si pudiésemos entender cuán satisfechos podemos vivir en Cristo Jesús, nos daríamos cuenta que a veces nos perturbamos por cosas insignificantes que son vanidades de esta vida. Y damos gracias al Señor, porque Dios es el Dios de la historia. Así que la historia es el acontecimiento de los propósitos eternos de Dios. Y Dios es el Señor de la historia. Pero ahora quiero hablar en el tercer punto de que Cristo es la centralidad de la historia. La historia tiene un centro. El centro es Jesucristo. Si alguien mira otra cosa en la historia es porque no le ha conocido a Él. Pero el centro es Jesucristo. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que Cristo marca un tiempo y otro tiempo. Ahora, tan importante es la venida de Cristo, que cuando Él llega, inicia una nueva etapa, una nueva era, un nuevo aión, un nuevo tiempo. La Biblia solamente reconoce dos tiempos, este siglo y el siglo venidero. Este siglo es malo. Hay muchos textos que lo vamos a tocar más adelante, que dicen que este siglo es un siglo malo. Y la palabra siglo no es literal de los 100 años que dura un siglo, sino que es la palabra griega, la palabra aion, que significa un tiempo prolongado. También se traduce como un mundo o como una era. Así que estamos en este mundo y viene un mundo venidero. Estamos en esta era y viene una era nueva. Estamos en este tiempo, viene un tiempo nuevo. Eso es lo que nos está mostrando la palabra.
Pero quien marca el punto central de todas las cosas es Jesucristo. Él es el que vino justamente para dar el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento y para iniciar con su llegada, su primera venida, lo que va a establecer la era venidera. Si bien es cierto, nosotros estamos viviendo ya lo que es la era solapada a la vieja era. ¿Por qué? Porque estamos en el ya, pero todavía no. Porque si bien es cierto, estamos en este siglo malo, pero ya estamos gozando de algunos poderes del siglo venidero, dice la palabra. Entonces, la Biblia nos enseña de que la historia completa va a culminar con la segunda venida de Jesucristo. Porque cuando entremos a la nueva etapa, ya será totalmente diferente. ¿Usted quiere ir al cielo? Hemos implicado lo que es cielo nuevo y tierra nueva. Y si decimos cielo a lo que es una tierra restaurada, como hemos enseñado, vamos a entender que es dicho así para resaltar la gloria misma que tendrá la creación libertada de su esclavitud. Así que, mis hermanos, creo que ya nosotros hemos aprendido de por qué nosotros necesitamos tener puesta nuestra mirada en los cielos, de donde vendrá nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de la historia. Cristo es el Señor de la historia. La Biblia, por lo tanto, enseña a ver la historia humana como completamente dominada por Cristo. Toda la historia está dominada por Cristo. La historia es la esfera de la redención de Dios, en la que Él triunfa sobre el pecado del hombre a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, vemos a Dios en 2 Corintios 5, 19, como Dios el Padre está reconciliándonos consigo mismo por medio de Jesucristo. Eso dice la palabra, que es Dios el que quiso reconciliarse con nosotros y lo hizo por medio de Jesucristo. Por eso es que Cristo vino a morir y a quitar la separación que había por parte del pecado que nos separaba de Dios, porque Él es santo. Así que lo que hizo es darnos la victoria por medio de Jesucristo, y Dios, a través de Cristo, nos reconcilió consigo mismo. También a través de Cristo, Dios ha ganado una sola vez y para siempre la victoria sobre la muerte. Por eso es que nosotros creemos que la muerte no es simplemente más que un paso de una puerta a otra, como un abrir y cerrar de ojos. Porque la muerte para un hijo de Dios ya ha sido sorbida en victoria por Cristo Jesús. En profecía, el profeta Oseas decía: oh muerte, yo seré tu muerte. Jesucristo mató a la muerte cuando Él resucitó de entre los muertos. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Así que no tan solo tenemos a través de Cristo la reconciliación con el Padre, habiendo limpiado los pecados de nosotros, sino que también tenemos a través de Cristo que Dios ha ganado la victoria para siempre sobre la muerte, porque Él resucitó. A través de Cristo las obras de Satanás han sido destruidas y aún Satanás mismo ha sido puesto ya en condenación. ¿Alguien que pueda leer Juan capítulo 12, versículo 31, por favor? En voz alta. Juan 12, 31. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene ya? Bueno, fuerte. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, ¿ese puede ser particular? San Juan 12, 31. Dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya está. Él lo está diciendo el Señor Jesús en su primera venida. Así que lo ha logrado Cristo. Y no tan solo eso, sino que según Colosenses 2:15 logró Cristo algo también.
Dice que Él despojó a los principados y a las potestades públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Mis hermanos, toda nuestra historia, la historia entera de la humanidad está centrada en Jesucristo. Y podemos entender esta ilustración claramente en la visión que Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, tuvo en el capítulo 5 de Apocalipsis. Cuando nosotros vemos esta visión que tiene el apóstol Juan, ¿qué es lo que él ve? La centralidad de la humanidad, del universo entero, en orden y autoridad de Jesucristo. Apocalipsis 5 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con los 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, mira aquí. El león, qué lindo esto, ¿no? No llores, mira aquí, el león de la tribu de Judá. ¿Quién es ese? Cristo, la raíz de David, Cristo, el que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y he aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, Él estaba en el medio. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus del Dios enviados por toda la tierra. Este cordero como inmolado es Cristo triunfante en la cruz del Calvario. Y desde ese momento, todo lo que aconteció en la historia, porque después verá usted en el capítulo 6 los sellos que iba quebrando el cordero. Son todos los desenlaces y acontecimientos que iban pasando en la historia. Todas las cosas que han pasado en estos 2000 años que han acontecido ya. Y aún, Él partirá el último sello. Se sonará la última trompeta. Se derramará la última copa. Y Él vendrá. Así que como verán, no se trata de que Cristo viene pronto, porque ya vemos que la maldad está en todo el mundo, porque ya vemos que el anticristo pareciera que está peor, ya está a punto de aparecer. No va a venir Cristo porque el hombre de pecado ya está por hacer cosas. No va a venir Cristo por eso, porque Cristo no es el resultado de algo que haga el diablo. Cristo es el Señor de la historia. Y las cosas las hace porque Él en su autoridad es el que quiebra los sellos. Él es el que va ejerciendo el control, el dominio de las cosas, mis hermanos. Así que debemos corregir conceptos erróneos en nuestra mente. Y mirar lo que la Biblia nos muestra. Cristo es el centro. Es el Señor de la historia. Y la historia son los acontecimientos que dan cumplimiento a los que Él planificó. Por eso es que es importante ver que la ejecución de cada suceso histórico en la tierra han sido planeados y ejecutados por el que está sentado en el trono, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Rey Nabucodonosor, Él te ha revelado lo que va a acontecer hasta los últimos tiempos, porque Él pone reyes, quita reyes. ¡Wow! Cuarto, ¿vamos bien? Vamos más rápido. La nueva era ya se ha iniciado con la venida de Cristo. Cuando digo nueva era no estoy hablando de esa secta. Estoy hablando de la nueva etapa, el nuevo siglo. Se ha iniciado, pero aún todavía no. ¿Cómo podemos ver esto? El creyente del Nuevo Testamento está abrazando claramente de que la venida de Cristo podía ser inminentemente, como hemos visto en lo que Pablo le escribe a Tesalonicenses. En su primera carta le está diciendo tranquilo, porque ellos ya lo veían como algo ya pronto, ya está por venir.
Ellos no pensaban otra cosa. Ellos decían que Él está por volver. Pero era necesario de que el Señor ponga en orden a través del apóstol Pablo para que no estén pensando algo que todavía no iba a ser. Hasta el apóstol Pablo está diciendo, los que habremos quedado, los que estamos con vida, seremos arrebatados. Él se contaba entre los que estaban con vida. Pero sin embargo, ya el apóstol Pablo está entre los que ya están en la gloria para venir con el Señor. Así que lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo a través de este tiempo es que cuando Él vino introdujo ya una nueva etapa que está en pleno proceso. Todo se está desarrollando y se está preparando para que Él vuelva otra vez a poner fin a este reino terrenal y dar introducción a la gloria eterna de su reino para siempre. Pero como podemos ver nosotros, la Escritura está dándonos claramente de que el tiempo ha comenzado desde que Él llegó. Vamos a ver en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, fíjense ustedes las anunciaciones que hace el apóstol Pablo, haciendo referencia de que ya estamos viviendo parte de lo que va a ser el siglo venidero, pero ya es presente. Dice, en los cuales nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya estamos en su reino, pero todavía no. ¿Se entiende esto? Estamos en ese proceso, en esa transición aún. Por eso que aquellos que le quieran anunciar el reino ahora, déjenme decirles que la Biblia no está diciendo eso. Sino que ya estamos nosotros en ese proceso, porque aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo, dice la Escritura. Así que es muy importante entender lo que la Escritura nos está diciendo. Gálatas capítulo 1, versículo 4, encontramos allí también otra referencia de que la era del nuevo siglo, el nuevo tiempo del Señor, ya se ha iniciado. Dice el versículo 4 del capítulo 1 de Gálatas, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Lo ven? Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ya nos ha librado del presente siglo malo, pero todavía estamos en este presente siglo malo. Pero como verán, ya estamos nosotros sellados por el Espíritu Santo para gozar de lo que va a ser en lo venidero. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, encontramos también algo que el apóstol Pablo revela con total contundencia. Efesios 2, 5 y 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, pero yo estoy sentado acá en la iglesia. Pero ya hay algo que está hecho en los cielos, en autoridad. Por esa razón, mis hermanos, Cristo solamente con su primera venida introduce esta nueva era, este nuevo tiempo. Aún en concepto que nosotros encontramos en la palabra, se va solapando lo viejo y lo nuevo. Nosotros ya somos nueva criatura, pero aún conservamos nuestra vieja vestimenta hasta que seamos transformados en gloria. Quinto punto y final. Toda la historia se está moviendo en dirección a una meta. Cielos nuevos y tierra nueva. Todo se va encaminando como un barco que va a llegar al puerto seguro, a su destino final. Por esa razón vemos nosotros de que lo que Cristo vino a hacer es marcarnos un camino. Y le preguntaron sus discípulos, muéstranos el camino. Y Él le dijo, yo soy el camino, y soy la verdad, y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Esta es la verdad que todos nosotros debemos abrazar, porque Él no es un camino, Él es el camino, no hay otro camino, solamente por Él. Por esa razón es que nosotros debemos entender que si estamos en Él, estamos en el camino que nos lleva a la gloria, porque Él es el camino. Por esa razón, lo que nosotros podemos ver es que
esta era mesiánica presente está manifestada con tareas que la iglesia tiene que cumplir. Vino Jesús, cumplió la tarea que el Padre le encomendó en cuanto a tener victoria sobre el pecado, victoria sobre Satanás, victoria sobre la muerte. Triunfó quitándole toda autoridad y dominio a las esferas celestiales de maldad. Todo dominio y toda fuerza de las tinieblas ha sido puesto bajo el dominio de la gloria triunfante de Cristo Jesús. Y no porque antes lo haya tenido, sino porque Él es soberano sobre todas las cosas, pero era necesario que Él viniese a este mundo a obtener la victoria. Pero una vez que Él resucitó y ascendió, nos dio tarea. La iglesia ha sido encomendada a la misión de pregonar el Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Y ahora fíjense en ustedes, Daniel estaba diciéndole al rey Nabucodonosor, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Un reino que permanecerá para siempre. Por esa razón es que nosotros hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de Jesucristo para que vivamos nosotros conforme a las órdenes de nuestro Rey. Que nos identifiquemos con nuestro Rey y que hagamos las cosas que nuestro Señor nos ha encomendado. Así que está la era misionera de la iglesia. Y comenzó, como dice Hechos de los Apóstoles 1:8, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta que el tiempo de los gentiles se haya cumplido, y hasta la plenitud de los escogidos se haya cumplido, la misión y la tarea de la iglesia es predicar el Evangelio. Por eso es que nosotros necesitamos ver que no hay cosa que acontezca en este mundo que no está en el perfecto control soberano de Dios. Por esa razón hay muchos que están abriendo sus ojos y están viendo la luz del Evangelio y están acudiendo con gozo a la verdad de la palabra de Dios, pero hay muchos que están siendo enceguecidos. Así que cuando veamos qué es la apostasía final, no puede apostatar a alguien que no es cristiano. Apostatar es alguien que pertenecía y que de pronto se fue siendo enemigo de la verdad bíblica del Señor. Enemigo de Dios y enemigo de su palabra. ¿Y saben? Muchas personas que están en todas las iglesias locales del mundo profesando que son cristianos, hijos de Dios, va a estar entrando ya un tiempo donde muchos de ellos van a empezar a mostrar la naturaleza de apostasía. Así que mis hermanos, ¿será que a Dios se le escapa algún detalle? Absolutamente no. Un Dios que está en perfecto control de todas las cosas. Así que puesto que el cielo y la tierra, que lo que llamamos nosotros el cosmos, todo lo que es la visión del mundo ante los ojos de Dios, va a ser transformada, renovada, restaurada, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que hay un propósito, que nosotros volvamos al diseño original, donde Dios habite con su pueblo y que se goce el pueblo de Dios de adorar y alabar a aquel que lo salvó. Hay una muy bonita canción que les recomiendo que la escuchen o la puedan cantar algún día, se llama La Ciudad de Dios. Qué bonita canción. Hay un lugar donde mi alma anhela tanto por llegar. ¿La cantamos? Vamos a cantarla. Uy, qué linda. La ciudad de Dios. ¿Ya estaba planificada? Ah, mira, qué lindo. Gloria a Dios. Pero qué lindo. Hermano, eso es lo que Dios tiene planificado para cada uno de nosotros. Así que hay un Dios perfecto. Si nosotros comprendemos esto, no tenemos que ser menos que Nabucodonosor de postrarnos y tirarnos a adorar al Señor por su verdad revelada. Porque si Él revela, es porque Él lo sabe. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Padre Celestial, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y la adoración. No hay nadie
que se parezca a ti. No hay otro Dios, no existe otro Dios. Eres único, eres irrepetible, eres soberano, perfecto control de todas las cosas. Oh Señor, cuán grande es tu nombre, cuán grande eres tú, Señor. Asombrosa y maravillosas son tus obras, que el hombre natural no las puede entender. Es locura para el que se pierde. Pero a nosotros que nos diste la vida y nos diste la fe para creer en tu palabra, es gloria a tu nombre. Por esa razón, Padre, glorifícate en todos los hermanos. Afirma los pies de los escogidos. Afírmalos. Fortalece el que está fluctuando y el que está debilitándose. Afírmalos, Señor. Sea, Señor, tu nombre glorificado. Te alabamos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.